Padre, esta tarde nosotros, oh Dios mío, te ofrecemos, Padre Celestial, nuestra alabanza, Señor. Oh Padre mío, como sacrificio vivo, oh Padre mío, a ti, Señor, porque, oh Padre mío, anhelamos con todo nuestro corazón adorar tu precioso nombre, Señor. Exaltarte y darte honra y gloria, porque, oh Padre, tú mereces no solamente la honra y la gloria, sino que mereces todo, absolutamente todo, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, háblanos, Padre. Háblanos, Señor. Enséñanos esta noche, Señor, que este día nos vayamos de este lugar entendiendo que hemos recibido, oh Padre mío, palabra de un Dios vivo, el cual se interesa en nosotros y por nosotros. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos entonces a abrir el tema de esta noche. El tema es generosidad y adoración. Y lo vamos a mirar en Primera de Crónicas, capítulo 29, de los versículos 1 al 30. Generosidad y adoración. Interesante, ¿no? Porque la definición de la palabra generosidad es dar de corazón con alegría y sin esperar nada a cambio, usando lo que Dios nos ha confiado para bendecir a otros y honrarle a Él, honrar a Dios. Y el apóstol Pablo lo pone tan claro como el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, la definición de adoración es el acto de reconocer, honrar y rendir reverencia a Dios con todo nuestro ser, corazón, alma, mente y fuerzas, expresando amor, obediencia y devoción hacia Él. Así es de que esta noche vamos a estar hablando acerca de generosidad y adoración. Algo que vamos a encontrar acá en el capítulo 29, el último capítulo de Primera de Crónicas. Así es de que esta noche vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Por qué, hermanos? Porque la generosidad es dar de corazón, con alegría y sin esperar nada a cambio, usando lo que Dios nos ha confiado para bendecir a otros. Cuando se hace así, nuestro dar se convierte en un acto de adoración, honrando a Dios y reconociendo su señorío sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. Ahora, entiende algo. No se trata solo de dar cosas. Entiéndelo. No se trata de dar cosas, sino de reflejar el amor y la gratitud de Dios. Eso es lo que se trata. Reflejar el amor y la gratitud de Dios. Por ello el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios 13, que si él lo diera todo, pero no tiene amor, viene a ser ¿qué? Como címbalo que retiñe. O sea, no tiene valor alguno. Todo lo que damos, todo lo que hacemos, tiene que ser por amor. Tiene que ser por amor a Dios. Por amor a Dios. De igual forma, cada acto de generosidad consciente es en esencia un acto de alabanza y reconocimiento de la provisión de Dios. De la provisión de Dios. Porque si Dios me bendice, es solamente justo que de igual forma yo bendiga a otras personas. Es un acto de generosidad. Por ello, hermanos, para nosotros es muy importante entender el hecho de que cuando Dios extiende su mano de gracia, de amor, de bondad y de misericordia y nos colma de bienes y de bendiciones, y nosotros, en vez de dejar salir lo que ya Dios nos ha dado, lo guardamos, lo único que estamos haciendo es parar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Porque no nos puede dar más, ya estamos llenos, ¿te das cuenta? El momento que tú dejes salir, o sea, nosotros no podemos ser una presa, tenemos que ser una presa pero con puerta, ¿no? Vamos a guardar el 90% de lo que Dios nos da, pero el otro 10% lo tenemos que dejar salir.
¿Para qué? Para que fluya y bendiga a otras personas. De la misma manera que lo vamos a mirar este día aquí en el libro de Primera de Crónicas. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a mirar el corazón del rey David. Vamos a mirar que este hombre no solamente abrió su corazón a Dios, y Dios bendijo a este hombre de una manera especial, única, que de verdad es increíble lo que Dios hizo en él y a través de él. Y ahora él quiere dar a Dios para atrás un poco de lo mucho que él había recibido. Lo que nos lleva al primer punto del estudio de esta noche. El primer punto lo vamos a mirar de los versículos 1 al 9 y es la preparación de la construcción del templo. Y de los versículos 1 y 2 encontramos la declaración de David como líder espiritual. O sea, David habla, declara, no solamente declara, sino que expresa su corazón a Dios. Y en estos dos versículos nos van a ministrar a nosotros muchísimo. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y con todas mis fuerzas, ¿escuchas? Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. En abundancia. Qué interesante, ¿no? Porque el punto clave o el versículo clave de estos dos versículos es el versículo 1. ¿Por qué? Porque nos dice acá en el versículo 1 que cuando David habló a la congregación, o sea, se paró delante de la congregación, o sea, delante del pueblo de Dios. Y al estar delante del pueblo de Dios expresó estas palabras. Les dice a ellos, ¿ok? Es muy importante entender esto porque esta es la soberanía de Dios. Este es el plan de Dios y esta es la voluntad de Dios. Les dice al pueblo, dice: Salomón, mi hijo, dice, el único que Dios ha escogido. ¿Por qué? Porque tenía muchos hijos, ¿no? Es joven y de tierna edad. ¿Te das cuenta? O sea, él expresa estas palabras de una manera que le expresa al pueblo: la elección de Salomón no es mi elección. Porque si lo vamos a hacer conforme a la realeza o conforme a cómo debíamos de seguir el patrón de lo que es los hijos, entonces el primogénito debería de ser mi sucesor. El primogénito debería de ser el que se postulase como rey, porque él le pertenece a él, es el primero. Y porque es el primero, es el que tiene la responsabilidad de tomar mi cargo como cuando yo ya no esté presente. Pero Salomón expresa estas palabras y le dice al pueblo: la idea de que Salomón vaya a reinar sobre vosotros no es mi idea, es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Pero igual entendamos algo, no solamente es la voluntad de Dios, sino que Salomón es joven y es tierno. En otras palabras, es inexperto, no tiene experiencia, no sabe cómo reinar. No sabe cómo reinar. Pero David dice estas palabras. Dice estas palabras y estas son las palabras que nos deben de marcar nuestro corazón, de hacernos pensar. ¿Por qué? Porque dice: Dios ha escogido, Dios le ha escogido. Dios lo ha escogido, Dios lo va a equipar, Dios lo va a usar, Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer a través de Él, porque la elección es de Dios. La elección es de Dios. Y ahí está la clave de todo. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando se entiende que es Dios el que obra, es Dios el que está haciendo,
y deshaciendo, podemos estar seguros, descansar seguros de que la obra de Dios es perfecta. Y cuando uno se alinea con la voluntad de Dios, todo lo que tú y yo hagamos detrás de Dios va a ser perfecto. Nuestras decisiones van a ser buenas, hechas en la voluntad de Dios, hechas conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis ideas, mi criterio o aquello que yo creo que posiblemente nos trabaje mejor. No, es hecho conforme a como Dios lo ha elegido. Y por ello es que podemos ver a David expresando estas palabras en estos versículos. Lo podemos ver a él expresando esas palabras, diciendo con todas mis fuerzas, dice, he preparado para la casa de mi Dios. ¿Te das cuenta? Para la casa de mi Dios. Y entonces nos da una serie de materiales que él preparó. Pero entendamos algo, que cuando tú y yo llegamos a ese punto donde nos enamoramos tanto de Dios, Dios es lo único en la vida que realmente tiene valor, que importa. Y no estoy subajando nuestra familia, nuestros cónyuges o en ninguna cosa de esa. Estoy hablando de una relación divina, de una relación personal con un Dios tan bueno y tan misericordioso, tan maravilloso, que cuida y guarda de nosotros en todo momento. El día de ayer venía yo muy cansado, llegué a la casa y me peleé con mi esposa. ¿Por qué? Porque me dormí 2 veces en el camino. 2 veces. Me dormí en el freeway mientras venía manejando. Y cuando me vine a dar cuenta, el carro no me deja salir de la línea, me mantiene en la línea. Y para desgracia mía, el día de ayer el sistema de lane departure estaba disabled. Entonces el día de ayer en el freeway venía y de repente cuando vine a ver me quedé dormido y me metí a la otra línea y me pitaron ¡ah! Y me despertaron. Entonces me alineé nuevamente en el carril. Venía bien cansado y me tenía que haber salido, ¿no? Y tenía que haber parado. Pero igual seguí, ¿no? Entonces, ya para llegar a la casa, antes de 2 cuadras antes de llegar a la casa, de igual manera se me apagaron las luces. Y cuando vine a ver, me desperté como de esta distancia de un carro que estaba estacionado en el lado de la calle. Y en cuanto hice así, entonces el carro lo saqué y me fui directo. Pero ahora dirás tú, te despertaste a tiempo. No, fue mi Dios. Fue mi Dios que me guardó ¿de qué? Me guardó de ese accidente. Ahora entendamos eso. ¿Por qué? Porque lo vemos acá en la vida del rey David. Dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. He preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. O sea, no era algo pequeño, era algo grande, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos cómo Dios en su infinita misericordia tocó la vida de David. Y David correspondió a Dios. Porque David dijo, hey Señor, tú te mereces lo mejor. Te voy a dar lo mejor. Te voy a dar lo mejor de lo mejor. Ahora, de los versículos 3 al 5 encontramos un ejemplo. El ejemplo de generosidad del rey David. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que él está haciendo y cómo él maneja esta situación. En el versículo 3 dice, además de esto, o sea, además de todas las cosas que ya había preparado, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, ¿te das cuenta? O sea, mi deseo es que la casa de mi Dios sea hecha. Tengo mi afecto
en la casa de mi Dios. Dice, yo he guardado, dice, en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, dice, 3,000 talentos de oro, y no cualquier oro, oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices, a quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Hace una pregunta. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? A Jehová. Wow. Cuando leemos esas palabras, debería, hermanos, de motivarnos a nosotros a examinar nuestro corazón. De veras. ¿Por qué? Porque dice David acá, dice, por cuanto tengo mi afecto. ¿En dónde? En la casa de mi Dios. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. O sea, yo quiero que la casa de mi Dios sea la mejor de la mejor. Que a la casa de mi Dios no le vaya a faltar absolutamente nada. Yo, dice, he reservado oro pero muy refinado. Plata muy refinada. He separado lo mejor de mis tesoros. ¿Para quién? Para la casa de mi Dios. Para la casa de mi Dios. Qué gran ejemplo de generosidad. Porque David ofrece generosamente de su propio tesoro personal 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada, y todo para que sea usado en la casa de Dios. Entendamos algo, iglesia. Cuando tú abres tu corazón a Dios de esta manera, Dios en ninguna forma Él reserva o para las bendiciones que Él puede enviar desde el cielo a tu vida. Porque Él ve que no eres una persona que retiene la bendición, eres una persona que da generosamente. Una persona que dice, Señor, si tú me das, yo doy. Si yo recibo, yo paso la bendición más para adelante. Y ahí está la clave de las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Veamos esos versículos claves. Éxodo 25:2 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles que tomen para mí ofrenda, y de todo varón que la diere voluntariamente de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahora entiende lo que dice Dios en este versículo. Nos dice, de todo varón que diere voluntariamente de su corazón. Voluntariamente de su corazón. En otras palabras, lo que demos a Dios no lo podemos dar por compromiso. Tenemos que darlo de todo corazón. Decir, Señor, es tuyo. Al final de cuentas, todo te pertenece. Me has dado la bendición de administrarlo. Me has dado la bendición de recibirlo. Y ahora al yo recibirlo, me has dado a mí 90% para mí y me pides a mí que yo te dé para atrás 10%. O sea, ¿quién sale ganando? Nosotros. ¿Por qué? Porque nos quedamos con 90% de lo que Dios nos da. Y dar a Dios 10% de regreso de lo que Él nos da en sí no es nada. Absolutamente nada. Cuentan que la cadena de restaurantes In-N-Out es una cadena evangélica, cristiana. Si te das cuenta y tú miras los vasos de los refrescos e incluso los wrappers de las hamburguesas,
Todas esas tienen, y las bolsitas de las papas, todas esas tienen versículos bíblicos. Si levantas el vaso y le miras por la parte de abajo, tiene un versículo bíblico. Si miras en el wrapper, tiene un versículo bíblico. Si miras en la bolsita de las papas, tiene un versículo bíblico. Y dicen que el dueño de esta corporación estaba dando a Dios casi el 80% de todas las ganancias que le entraban a él. 80%. Él se quedaba con 20 y aún con esos 20 ha tenido un éxito increíble. Increíble. ¿Te das cuenta? Cuando tú das a Dios, no puedes dar a Dios y no recibir bendición tras bendición de Dios. Es uno de los restaurantes más demandados en toda la nación. Qué cosa, ¿no? Increíble. Igual en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12, ¿qué nos dice? Porque si hay prontitud de voluntad, sea aceptable conforme a lo que uno tiene, no conforme a lo que no tiene. ¿Te das cuenta? Si hay prontitud de voluntad, si hay, o sea, dar a Dios tiene que nacerte en el corazón. Tienes que reconocer de dónde viene todo y de quién es todo. ¿Te das cuenta? De quién es todo. Porque si tú reservas o si tú guardas, al final del día el que sale perdiendo eres tú, no yo. Digo, no Dios. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. También Mateo 6:21 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y eso es para nosotros clave. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de dónde realmente está nuestro corazón. Si yo tengo en mi cuenta de banco y alguien tiene necesidad de algo, y yo digo, pues hay que se la rasque con sus propias uñas, ¿no? Cada quien aquí hace como puede y se defiende como puede. Ok, perfecto. A veces es tu dinero, pero quiero que te des cuenta de algo, que de acuerdo a la palabra de Dios dice que donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. En otras palabras, tu corazón no está en Dios, está en tu tesoro, en tus bienes. Y si tu corazón está en tus bienes, tu Dios es tus bienes. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Proverbios 3:9, ¿qué nos dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, honra a Jehová. O sea, el dar a alguien, el dar a Dios las primicias de nuestros bienes es decir, Señor, tú de verdad no solamente mereces eso, sino mereces más. Y te tengo en alta estima por quien tú eres y por las bendiciones que de ti a mí vienen continuamente. Por ello, Pablo nos recuerda este principio del Señor. En Hechos capítulo 30, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y tristemente los boxeadores adoptaron esa línea, ¿no? Los boxeadores adoptaron esa línea y dijeron, es mejor dar que recibir, ¿no? Pero es bíblico en otro ámbito. Pero igual, tenemos que entender eso. Y de igual, de los versículos 6 a 9, miramos el llamado a la generosidad del pueblo. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, el rey David les hace una pregunta a la congregación, al pueblo. Les dice a ellos, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hace una pregunta, ¿y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Dirás tú, ¡oh, wow! Está aventado, está muy atrevido David, ¿no? Pero veamos la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo en el versículo 6. Dice, entonces los jefes de familia, los principales de las tribus de Israel, jefes de millares
y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¡Wow! ¡Qué reto!, ¿no? El pueblo aceptó el reto. El pueblo aceptó el reto. La pregunta de David: ¿quién de ustedes quiere dar ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién de ustedes quiere ofrecer al Señor? Y el pueblo contesta, responde de una forma muy positiva. Muy, muy positiva. Ahora, entendamos algo. La colecta de fondos que se está haciendo acá es específicamente para la casa de Dios, para la construcción de la casa de Dios. El rey David, en su celo, en su deseo de construirle casa a Dios, digamos que ya había acumulado todos los materiales, absolutamente todos los materiales. Y ahora, después de colectar todos los materiales, todo lo que estos hombres dieron a Dios para la casa de Dios, nos dice en el versículo 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio ¿para quién? Para el tesoro de la casa de Jehová. O sea, todos los que dieron ¿para qué? Para que en la casa de Dios hubiese un fondo, hubiese solvencia, hubiese dinero para pagar lo que hacía falta pagar a los que ministraban en la casa de Dios. Es un principio, hermanos, que muchas veces no logramos muchos de nosotros entender. No logramos muchos de nosotros entender. Desafortunadamente el día de hoy, es triste decirlo, pero han habido muchos hombres, muchos pastores que han trasquilado a las ovejas, han saqueado a la congregación, se han aprovechado de la inocencia de ellos. Y esos pastores han marcado literalmente a todos los demás pastores. Porque el día de hoy la gente no quiere ofrendar, porque dicen ellos, ¿para qué? ¿Para que el pastor se haga rico? Pero en sí, cuando yo personalmente doy a la iglesia mi diezmo al Señor, yo no me pongo a pensar en qué lo van a usar. ¿Qué uso le van a dar? ¿De qué manera lo van a usar? ¿Por qué? Porque yo no lo doy, ¿te das cuenta? Yo no lo doy a los hombres, yo lo doy a Dios. Lo que yo doy y lo que los administradores de la iglesia hacen con ese dinero, a Dios es a quien tienen que darle cuentas, no a mí. Yo solamente estoy siendo fiel a lo que Dios me ha llamado que yo tengo que hacer. Ahora, cuando yo lo doy pensando lo que van a hacer con él, mejor es no darlo. Porque si lo estás dando de esa manera, ya estás mal. Tienes que darlo y dejarlo que los administradores de ese dinero lo administren de una manera correcta. Ahora sí, te recomiendo orar para que Dios les dé sabiduría. Cómo usar los fondos de la casa de Dios para la gloria y la honra de Dios. No para otras cosas, sino para eso y solamente para eso. Ahora veamos unos cuantos versículos claves al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En Proverbios,
capítulo 22, versículo 9, dice: el generoso será bendito, porque reparte su pan al pobre. Éxodo capítulo 35, versículo 29, dice: vinieron todos los varones y mujeres cuyo corazón les movió traer ofrenda voluntaria para toda la obra que el Señor había mandado hacer por medio de Moisés. ¿Qué vemos acá? Miramos acá que no dar a Dios es el error más grande que uno puede cometer. Es el error más grande que tú puedes cometer, porque te estás privando de ricas y abundantes bendiciones. Las bendiciones, iglesia, no vienen en el ámbito monetario solamente. Vienen en todos los demás ámbitos. En todos los demás ámbitos vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones en el ámbito de la familia, en el ámbito de trabajo. Vienen las bendiciones en el ámbito de que el Señor te da gracia delante de quien tenga que darte gracia. Te abre puertas donde puertas no pueden ser abiertas. No te permite entrar donde no debes de entrar, porque has sido fiel y obediente a Dios. Dios recompensa tu entrega al Señor. Tu fidelidad a Dios. Lo recompensa en todos los ámbitos, absolutamente en todos. En el versículo 9 nos dice: y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente. Dar a Dios genera ¿qué? Alegría. Dar a Dios genera alegría. Dice que el pueblo se alegró. ¿Por qué? Porque contribuyeron. ¿Para qué? Contribuyeron para la obra de Dios. Contribuyeron para la obra de Dios. Es maravilloso, iglesia, mirar eso. Es maravilloso ver la mano de Dios obrar en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, de diferentes formas. Y es ahí donde podemos aprender que para David la casa de Dios era de suma importancia. Para nosotros la casa de Dios debe de ser de suma importancia. Tenemos que proveer para las necesidades de la casa de Dios. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo nos habla de esta manera. Escucha bien, y es muy importante porque aquí de verdad que nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. En el versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 9 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, escucha, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, para siempre, para siempre. Ahora, ¿por qué el pueblo ofreció de todo corazón a Jehová sus ofrendas? Podemos mirar que Dios bendijo al pueblo de Israel de una manera especial, de una manera única y verdadera. Es increíble mirar cómo Dios obra y de la manera en la cual Dios hace cosas gloriosas y maravillosas. Lo que nos lleva al segundo punto, que es la oración de David de alabanza y gratitud a Dios. Lo vamos a mirar de los versículos 10 al 19. Pero del versículo 10 al 13 encontramos alabanza a Dios por su soberanía y poder. O sea, ellos todos de una a una alaban a Dios porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es único y verdadero, Dios tiene un plan perfecto, Dios quiere hacer cosas
gloriosas y maravillosas en el medio de un pueblo que le ama, que le teme, un pueblo que le busca, un pueblo que le sirve, un pueblo que se entrega completamente a Dios sin reserva alguna. En el versículo 10 nos dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¡Wow! No hay nada que agregar a esos versículos. Porque David expresa la magnificencia de nuestro Dios. David expresa el hecho y el acto de que todo, absolutamente todo procede de Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Y todo lo que tenemos es de parte de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. No es tuyo. Digámoslo de esta manera: Dios te ha dado la bendición de tener una casa, gloria a Dios. Dios te ha dado la bendición de tener un carro, gloria a Dios. Dios te ha dado la bendición de tener un buen trabajo, gloria a Dios. Pero al final del día, todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. Dios, hermanos, nos lo ha dado a nosotros para que lo administremos para su reino, para Él. En el Salmo 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O sea, la grandeza de nuestro Dios es inescrutable, es grande y gloriosa y maravillosa. Y el entender y el saber, hermanos, a quién y a qué Dios nosotros servimos nos debería de llenar de gozo, de alegría, de devoción. Decir: Padre, como yo, siendo casa de barro, siendo yo un instrumento o un ser inútil en tus manos, me has hecho útil y me has traído y me has plantado, y ahora me has bendecido y me has dado la bendición y el privilegio de administrar tus bienes, Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué? Fueron creadas. Fueron creadas. Estos versículos enfatizan la soberanía absoluta de Dios sobre todo el universo, su gloria, poder y autoridad eterna. Autoridad eterna. Por ello, cuando leemos las palabras del rey David, las palabras de gratitud, donde dice en el versículo 11 de Primera de Crónicas 29, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos, sobre todos. Y no solamente eso, dice: las riquezas, la gloria y la gloria proceden de ti. ¿Te das cuenta? Las riquezas y la gloria proceden de Dios. Lo que tú tienes, de lo que tú ahora gozas, te lo ha dado Dios. Te lo ha dado Dios.
Dios te lo ha dado. Y te lo ha dado con el fin de que, lo uses para Él, para su reino, para su gloria, para que su nombre sea honrado y exaltado. Para eso es que el Señor nos ha dado esto. Es glorioso y maravilloso el ver cómo la mano de Dios obra en nosotros. De los versículos 14 al 16 encontramos el reconocimiento de la dependencia de los seres humanos. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Te das cuenta? De lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, ¿cuál sombra que no dura? Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Todo es tuyo. Ahora dirás tú, bueno, un momento. ¿Qué no nos acaba de enseñar o decir David que lo sacó de sus tesoros de él? ¿No nos acaba de decir David que él había preparado de sus tesoros los mejores metales, las mejores piedras y las había ofrecido a Dios? ¿Qué no eran acaso de él? ¿No eran todas esas riquezas que él poseía y tenía de él? David dice, no son mías. No son mías. No son mías. Ahora dirás tú, bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros entendemos que lo que es de Dios, que todo lo que tenemos es de Dios y lo que somos solamente es administradores de lo que Dios nos ha dado, entonces debemos usarlo y manejarlo como que es de Dios, no como que es nuestro. Porque cuando lo usamos como que es nuestro, no lo vamos a dejar ir, no lo vamos a dar a nadie. ¿Por qué razón? Porque es nuestro, es mío. Y como es mío, nadie tiene derecho a él. ¿Por qué razón? Porque es mío. Pero David lo pone tan claro como el agua, nos lo dice y nos lo pone de esta manera. Dice, tuyas son todas las cosas. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Y nos da la razón. Porque nosotros, dice, somos ¿qué? Somos extranjeros y advenedizos. O sea, yo voy de pasada, no me puedo llevar conmigo nada. Absolutamente nada me puedo llevar conmigo. Si he logrado acumular para mí bienes, digamos, a millones de dólares y tengo una cuenta bancaria muy grande y tengo muchas propiedades, tengo muchas cosas materiales. Cuando llegue el día que yo tenga que partir de esta tierra, todo eso se queda en la tierra. ¿Por qué? Porque no me pertenece a mí, es de Dios. Y va a seguir siendo usado aquí en la tierra para la gloria de Dios, para que Dios haga su santa y perfecta voluntad. Así es de que no te apegues a las cosas materiales. Si puedes bendecir a alguien o puedes bendecir la obra de Dios con lo que Dios te ha dado, créemelo, que el momento que tú dejes salir, lo que dejes salir, el Señor te lo va a reponer 3 veces más de lo que tú le hayas dado al Señor. Eso es lo que nos dice en Malaquías 3. Que Él nos da 3 veces más de lo que nosotros podemos darle a Él. Ahora veamos unos versículos claves respecto a este punto. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18 dice, y dijeres en tu corazón,
Mi poder y la fuerza de mi mano me han hecho todo este poder. Acuérdate de Jehová tu Dios para que Él te dé el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios para que Él te dé poder para hacer las riquezas. Oh, iglesia, cuando se obra para Dios, se depende de Dios y las puertas las abre Dios y nos da gracia ante los ojos de aquellos con los cuales nosotros podemos avanzar en esta tierra. Las bendiciones son de Dios y para honra y gloria de Dios. Por ello es que estos versículos subrayan que lo que tenemos y ofrecemos es don de Dios y que reconocemos su soberanía y provisión en cada bendición recibida. Si lo hacemos de esa manera, Dios nos va a seguir avanzando para su gloria. De los versículos 17 al 19 encontramos la petición para que Dios fortalezca y bendiga al pueblo. David hablando a Dios. En el versículo 17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas, escucha, que tú escudriñas los corazones y con la rectitud y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto. Ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vemos acá cómo David reconoce que Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios ve lo que hay en tu corazón. Y no solamente Dios ve lo que hay en tu corazón, sino que Dios sabe si en tu corazón hay rectitud, porque eso es lo que a Dios agrada. Lo que a Dios agrada. ¿Por qué? Porque miramos en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo no solamente trató con aquellos que trataron de engañarle, sino que les reprendió en el acto. Les reprendió en el acto. Y de igual manera Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y es muy importante entender eso, porque a Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Nada, absolutamente nada le puedes esconder. Por ello, Él dice, hey, Señor, tú miraste muy adentro del corazón de este pueblo y miraste que este pueblo te ofreció a ti ofrenda para la casa de mi Dios, para tu casa, y lo ofreció con un corazón contrito y humillado. No solamente le ofreció de esa manera, sino que ahí está la prueba de lo que ellos hicieron. Ahora, la oración de ellos, la oración de David es que Dios mantenga ese mismo corazón en el pueblo. Dios mantenga esa misma humildad, ese mismo deseo, esa misma espontaneidad de servir a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Y esa es una de las áreas donde podemos agradar a Dios y servir a Dios con todo nuestro corazón. El versículo clave de estos versículos es el 19. En el versículo 19 dice, te pido que el corazón de mi hijo Salomón sea perfecto
para que guarde tus mandamientos. O sea, está intercediendo, pidiendo por su hijo Salomón. No solamente te pido, dice, que el corazón de mi hijo Salomón sea perfecto para que guarde tus mandamientos, sino que también guarde los testimonios y los estatutos y que haga todas las cosas para edificar la casa que Él ha preparado. O sea, todas las cosas que Él ha preparado para la casa de Dios. Es ahí donde podemos entender que cuando estábamos arriba en la montaña, este fin de semana pasado, estuvimos meditando en el Salmo 127, donde nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y nos habla también acerca de los hijos, ¿no? Nos habla acerca de que los hijos son como saetas en la aljaba. O sea, son como flechas, pongámoslo de esa manera. Entonces dice que cuando nosotros moldeamos a nuestros hijos, cuando nosotros les damos a nuestros hijos la palabra de Dios y los enseñamos a obedecer a Dios, a temer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios y a vivir para Dios, cuando nosotros lanzamos nuestros hijos al mundo, nuestros hijos en el mundo hacen cosas grandes y maravillosas para Dios, para Dios. Y David acá está pidiendo a Dios una petición especial. Le dice a él: te pido que el corazón de mi hijo Salomón, te pido que el corazón de mi hijo Salomón sea perfecto para que guarde tus mandamientos. Para que guarde tus mandamientos. Ahora, ¿por qué le pide que sea perfecto? Porque muchas veces las cosas de este mundo corrompen nuestro entendimiento, corrompen nuestro corazón, nos arruinan, hermanos, nuestra manera de pensar. Y cuando nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, específicamente en el ámbito monetario, en el ámbito del dinero, hermanos, ahí es donde muchos de nosotros podemos caer, fallar, equivocarnos. Para David, Salomón, siendo que iba a ser el siguiente rey de Israel, tenía que tener un corazón perfecto. Tenía que guardar los mandamientos, los testimonios y los estatutos de Dios, porque es lo que él iba a usar para guiar al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios. En Job encontramos un ejemplo similar al de David. En Job capítulo 1, versículo 4, nos dice la Escritura: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, dice, que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. David pide a Dios por su hijo Salomón que tenga un corazón recto para guardar los mandamientos, los estatutos y decretos de Dios. Job todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificio por sus hijos, porque si uno de sus hijos había blasfemado en contra de Dios, Job quería que Dios perdonara a su hijo y guardara a su hijo, guardara a sus hijos. Esa es la enseñanza que el Señor nos da en esos versículos. El tercer punto lo encontramos de los versículos 20 al 30, y es la adoración colectiva y la entrega del reino a Salomón. Y de los versículos 20 al 22 encontramos la adoración y acción de gracias del pueblo. En el versículo 20 dice: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey.
y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocausto el día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová lo ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. O sea, ya Salomón había sido ungido como rey. Y el pueblo vuelve y trae nuevamente a Salomón y lo pone en el medio y lo vuelven a ungir como rey. Le vuelven a decir, ya Dios te había confirmado, nosotros ahora te confirmamos y ahora nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, no contigo Salomón, con Dios, porque Dios te ha elegido para ser príncipe en el medio de su pueblo. La elección es de Dios. La elección es de Dios. Y ellos en agradecimiento ofrecieron sacrificio a Dios. Y el versículo clave de estos versículos es el versículo 20. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid a Jehová vuestro Dios. Dice, y entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. O sea, todos ellos se inclinaron a tierra y adoraron a Dios, exaltaron el nombre de Dios y reconocieron que de Dios vienen todas las cosas y de Dios son todas las cosas. Y nada de lo que hay en esta tierra es nuestro, todo es de Dios. De los versículos 23 al 25 encontramos la unción de Salomón como rey por segunda vez. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado. Y le obedeció todo Israel y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David, pues prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Tal gloria nos dice la Escritura que le dio Dios a Salomón. Pero ahora entiende algo y es muy importante para nosotros. Porque en el versículo 23 nos dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. ¿Te das cuenta? Se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Si recuerdas, Israel cuando fue sacado de la tierra de Egipto, el líder de ellos era Moisés. Moisés fue el líder de ellos. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, para Moisés hablar con el pueblo, Moisés tenía que hablar con Dios. Y Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Y el pueblo era regido por Dios. Dios era el rey de Israel. El rey de Israel. Cuando Moisés llega a sus días y pasa y muere, veremos que Dios dice a Moisés que ungiese a Josué como líder de Israel. Y nuevamente Moisés unge a Josué y Josué es el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero aún en la tierra prometida, aún ellos establecidos, Dios no puso rey en Israel, porque Dios era el rey de Israel. Y como rey de Israel, Dios era el que gobernaba al pueblo de Israel a través de jueces. A través de jueces. Es ahí donde encontramos el libro de Jueces, donde Dios hablaba a los jueces y los jueces hablaban al pueblo la palabra de Dios y daban el juicio de Dios hasta que el pueblo pidió rey y Dios les dio rey. O
sea, el pueblo pidió que Dios se levantara del trono y que sentaran a un hombre como rey por Israel. Y cuando sentaron a un hombre, cuando Saúl se sentó como rey por primera vez del pueblo de Israel, entendamos que el trono, la silla donde Saúl se sentó por primera vez, no era la silla de Saúl, era la silla de Jehová. Era el trono de Dios. Era el trono de Dios. Y cuando se entiende de esa manera, y cuando miramos acá en el versículo 23 que dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, quiere decir que Dios le cedió el puesto para que se sentase y gobernase al pueblo a oídos de Dios, porque Dios tenía que hablar a él para que él pudiese hablar al pueblo. Ahora veamos los últimos versículos del 26 al 30. Y en los últimos versículos encontramos la última oración y testimonio de David. Y nos dice en el versículo 26, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros, postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado, su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Así es de que llegó el día en el cual David tenía que dejar este mundo y pasar a la muerte. Miramos que reinó en Israel por 40 años. Cuando David fue ungido por rey, tenía 30 años. No lo dice 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. Tenía 30 años. Entonces cuando tomó el reino a la edad de 30 años y reinó 40, quiere decir que murió a la edad de 70 años. Murió a la edad de 70 años. Por ello la Escritura nos dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Murió, ¿te das cuenta? Sí, nos dice la Escritura, lleno de días y de riquezas. Pero dime, ¿se llevó alguna de esas riquezas? No, ¿sabes qué fue lo que hizo? Las canalizó a la obra de Dios. David canalizó, o sea, David lo que él tenía, el oro finísimo que él tenía guardado, se lo dio para la casa de Dios, para la obra de Dios. Lo puso a buen uso, le dio buen uso. Así es de que podemos ver en el libro de 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. David llegó a su final. Dios le tenía una corona preparada en el cielo. Pablo llegó a su final. Dios le tenía una corona preparada en el cielo. El día que tú y yo partamos de este mundo, si corremos la carrera y mantenemos la fe, Dios nos va a tener una corona reservada en el cielo para nosotros. Pero entendamos algo, es muy importante. Recuerda que todo lo que Dios te ha dado, todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. No lo poseas como que es mío, porque el momento que Dios te llame a su presencia, todo eso se queda acá. Se queda acá. Úsalo para bendecir a otros. Úsalo para glorificar a Dios. Honra a Dios
con lo que Dios te ha dado. Para terminar, te voy a hacer 3 preguntas y de ahí terminamos. ¿Cómo estás contribuyendo a la obra de Dios con tus recursos? La primera. ¿Estás reconociendo la soberanía de Dios en tu vida diaria? Y la tercera, ¿estás dispuesto a ser generoso y a participar activamente en el plan de Dios para su comunidad o para su iglesia? ¿Estás dispuesto? Son 3 preguntas. Llévatelas en el corazón, contéstalas a manera personal. Contéstalas a manera personal. Y si cada una de esas preguntas es contestada favorablemente, créeme que la gloria y la bendición de Dios van a reposar sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Y Padre, gracias te damos por este tiempo, por este estudio y por la generosidad y adoración que podemos ver en este capítulo. Podemos mirar, oh Padre mío, la generosidad de parte del rey David, la generosidad de parte del pueblo de Dios. Y podemos mirar que esta generosidad se tornó en adoración. Porque, oh Padre mío, se sintieron halagados, se sintieron bendecidos. Se sintieron, oh Padre mío, privilegiados de poder dar a Dios y de poder ofrecer de sus recursos para la obra de Dios. Y Padre, que así seamos nosotros. Oh Padre mío, que así nosotros alineemos nuestro corazón con tu corazón, que nuestras vidas sean, oh Padre mío, un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu generosidad aquí en la tierra. Y que, oh Padre mío, las personas que nos conozcan y que nos conocen puedan mirar en nosotros, Padre celestial, tu carácter, tu amor, tu gracia y tu misericordia. Y sobre todas las cosas, Padre Santo, esa entrega total y absoluta a un Dios tan bueno como lo eres tú. Bendícenos ahora y bendice, oh Padre mío, este tiempo y llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.